Una vez que la compañera lo coloque, bueno, lo leemos porque para mí es importante saber la opinión de todos cuando se le consulta. Entonces, seguimos para redondear el tema. Decía entonces, si no me perdí, el significado de las palabras. Es que es muy importante comprender el significado de cada una de las palabras. Entonces, encontrar, identificar y conocer inclusive los sinónimos. Pareciera algo sin importancia, pero no lo es. Es importantísimo inclusive cuando estemos en una lectura, tratar cuando nosotros vamos a redactar nuestro resumen, tratar inclusive de buscar palabras sinónimas para no explayar exactamente con la misma palabra que utilizó el autor original, sino que poner nuestra inventiva, nuestra sapiencia en desarrollar un texto mucho más fluido, o sea, un análisis mucho más fluido, más rico en cuanto a las palabras, utilizando, por supuesto, sinónimos, palabras antónimas, homófonas, es decir, que se encuentren dentro del texto. Es indispensable que nosotros podamos hacer esa distinción para enriquecer y encontrar el sentido apropiado de cada una de las palabras para que cuando nosotros estemos haciendo nuestro resumen crítico. Ya creo que se colocó la opinión, profesor. Este tipo de análisis, dice la compañera Victoria, nuestra compañera Victoria, colocó en la opinión de la pregunta que hicimos inicialmente. Leo, profesor, este tipo de análisis son importantes para nuestra formación como abogados, porque se puede hacer una apreciación desde el punto de vista científico sobre cualquier tema en relación. Por ejemplo, en el tema de la antropología criminal, de los estudios realizados por César El Hombroso, en el cual desde su investigación, utilizando una variada gama de herramientas en torno a su investigación, y desde ese momento se llegó a concebir cómo la criminología pasó a ser una ciencia. Esa fue la opinión de nuestra compañera Victoria. Gracias, Victoria, por participar en nuestra clase. Esa fue la opinión de Victoria. Muy bien, me pareció bien. Entonces, desde ese primer nivel de lectura que le había mencionado, el nivel literal, y vamos a pasar o pasamos referencialmente por el nivel inferencial. Y yo había comentado que ese nivel inferencial, desde este nivel podríamos establecer diferentes partes de un texto para deducir información importante o conclusiones o aspectos que no vienen explícitos dentro de la propia lectura. El nivel inferencial es uno de los más importantes dentro de la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque va a permitir al lector ir más allá de lo que está leyendo. Repito, el nivel inferencial va a ser uno de los más importantes dentro de la comprensión lectora, puesto que le va a permitir al lector ir más allá de lo que está leyendo. Por esto, tanto alumnos como docentes deben aprender ¿a qué? A predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, y, por supuesto, deberían crear y proponer otros títulos para ese mismo texto que están leyendo, si así se les sugieren, reforzar y proponer ideas sobre el contenido del texto, y también reforzar y proponer ideas sobre su mismo contenido, deducir el significado de las palabras y los temas del propio texto,
y por supuesto debe saber interpretar el lenguaje figurativo cuando éste se presente. Paola, la pregunta inicial que nosotros habíamos hecho al comenzar nuestra clase, que todos contestamos, era qué opinaba cada uno sobre si tenía algún tipo de importancia el análisis de texto. ¿Te gustaría contribuir con tu opinión? ¿Qué piensas tú de la relevancia o no del análisis de texto para nosotros en este contexto de la clase? ¿Qué piensas tú de eso? Paola, por favor, si eres tan amable. Ok, profe. Bueno, desde lo más básico, digamos, el análisis de texto lo considero una herramienta fundamental para una mayor comprensión del lenguaje y para la comunicación, ¿no? Para entender qué es lo que se nos está tratando de transmitir, qué ideas están tratando de hacernos llegar a través de ese texto. Para eso tenemos que identificar, interpretar y evaluar los elementos que componen un texto, cosa que, digamos, habilidades que me parecen muy importantes también desde el punto de vista o desde el ámbito jurídico para nuestra formación como abogados, como mencionó una de nuestras compañeras. Para nosotros es fundamental el saber identificar, interpretar y evaluar los casos y capaz, no sé, las sentencias o la jurisprudencia que estemos evaluando en el momento, ya que esto nos va a permitir recopilar y analizar datos que pueden ser importantes para el desenvolvimiento de un caso determinado. Es lo que puedo aportar ahorita cayendo de paracaídas a la conversación. Muy bien, muy buena. Gracias, Winnie. Gracias, Paola. Sí, te felicito. En ese sentido, todos están dando la misma opinión. No se crean, yo les cuento una anécdota corta. Yo me he encontrado con alumnos, se los digo de verdad que sí, por supuesto no voy a nombrar quiénes, que estando en este nivel de la clase le he preguntado qué utilidad puede tener el análisis de texto y me han dicho francamente, no, a mí no me parece ninguna. Bueno, es su opinión. Por eso es que yo pregunto. Y entonces me he encontrado con estudiantes que dicen eso, que no les parece importante. Creo que alguien me está, creo, no sé si es Victoria, me está escribiendo por el chat. Me dice, profe, con mis datos no escucho bien la clase, pero ya estoy llegando a casa y ya me conecto ya. Dice, disculpe que lo lea, pero como ella me escribe, lo leo como para que a lo mejor ella me lo participa. Si ella pudiera hablar, lo participara en público. Entonces, una conversación que la compañera Victoria me estaba diciendo eso. Entonces, en ese sentido, sí, me he encontrado con jóvenes estudiantes que me han dicho que les parece que no es una herramienta útil. Sobre todo, inclusive, hay gente que cree o se ampara. El gusto es para todos y las opiniones son para todas. No todas las opiniones son compartibles, son respetables, sí, pero no todas son compartibles. Que con la tecnología no hace falta algunas herramientas que tradicionalmente en materia educativa se utilizan. Hay personas que piensan eso. Es el criterio de cada quien. Pero el análisis comprensivo de un texto para nosotros, inclusive en el ámbito de la profesión que nos desenvolvemos, es preponderante, es una importancia capital. Para nosotros es el ABC. Nosotros no tenemos que aprendernos, como yo les he mencionado, bueno, según mi criterio, insisto, la codificación, porque eso la tenemos a la mano. Para eso uno tiene que almacenar sus leyes y sus códigos y tenerlo siempre a la mano, subrayarlo, ponerle etiqueta, las cosas más importantes, desmenuzarlo, saberlo utilizar. Pero para nosotros es más importante, mucho más importante, es comprender, entender el significado de cada una de las palabras. Siempre, todo lo que nosotros nos internemos en una lectura, es necesario que nosotros hagamos siempre ese ejercicio mental de entender, de cuestionarnos, de buscar renovar esa idea, de darle la vuelta. Para nosotros es más importante eso. Es lo que considero yo. Por eso nos mantiene sagaz, vivaz, perspicaz y nos da la herramienta necesaria para hacer lo que tiene que hacer un abogado, es
proporcionarle las soluciones a los clientes cuando se les presenten la conflictividad. El último nivel de lectura que yo había hablado era el nivel crítico. Y este nivel se implican diferentes ejercicios de valor, decía yo, en donde el individuo debería entonces, por cuenta propia y a partir de sus conocimientos, elaborar opiniones, por supuesto, si son opiniones subjetivas, acorde a lo que ha visto en el texto. Para ello, entonces, indudablemente, intenta uno como docente suministrarle toda esta serie de datos, de parámetros, de tips que he intentado suministrarle para ampliarle esa capacidad de análisis para que puedan elaborar o realizar algún planteamiento crítico de manera más concienzuda, con más cuerpo, con más carne. Por supuesto, lo primero que tiene que tener, o la primera herramienta básica que debe tener para realizar un buen análisis crítico, obviamente es conocer el contenido del texto. Debe también saber que una cosa es un hecho y otra cosa es una opinión. Parece sencillo al yo, profe, disculpe, pero el texto 4, pues, no sé quién me escribió. No vi quién me escribió. Me había escrito Victoria. Victoria, tú fuiste la que escribiste. Rosimar, ajá, Rosimar, no entendí lo que me dijiste. ¿Me podrías decirlo en micrófono, porfa? Profe, disculpe, que si cuando iniciemos la lectura del texto 4, que si puedo pasar de primero porque tengo que estar a consulta a las 3:30. Ah, ok, sí, perfectamente. Ya, sí, perfectamente, Rosimar, perfectamente. Ya copiado. Entonces, culmino entonces con lo que debe conocer el lector para realizar un contenido crítico correcto, saber qué es un hecho y qué es una opinión. Decía yo, creo que era la parte que estaba diciendo. Es importante saber exactamente cuándo es un hecho, identificarlo, y cuándo es una opinión. ¿Cómo? Nosotros mismos al leer algo tenemos que tener la capacidad, por eso estamos viendo metodología, de la investigación, de cuando analicemos o cuando estemos en nuestro análisis de texto, no olviden esto, debemos tratar de indagar que lo que estamos consumiendo es un hecho comprobado y cierto, o que es una opinión del autor. Eso es importantísimo que nosotros entendamos que debemos hacerlo. ¿Se entiende esta parte? Es importantísimo que ustedes internalicen que cada vez que lean algo tienen que verificar exactamente si están leyendo un hecho cierto o están leyendo una opinión. Y entonces al hacer yo mi análisis, diría, con respecto a la opinión de fulanito de tal en el texto tal, yo considero tal cosa y tal cosa. Pero si es un hecho cierto, comprobado, yo tengo que decir, bueno, ese fenómeno sociológico demostrado por X o Y investigaciones, opino tal cosa y tal cosa. Pero es importantísimo a la hora de hacer un análisis crítico poder identificar qué es un hecho y qué es una opinión. Por supuesto, por último, analizar la actuación de los personajes, la intención que tiene el autor y la estructura del texto. Con esta parte de el refrescamiento de los niveles de lectura, vamos a pasar con Viviana. Viviana, tienes a la mano tu texto número 3 para que nos expongas el resumen, por favor. ¿Cómo evaluaste tu texto? ¿Cómo lo analizaste? Por favor, si eres tan amable, Viviana.
Viviana, ¿me escuchas? No sé si Viviana me escucha. Viviana, ¿me escuchas? Ajá, Viviana, me dice que sí lo escucho. Viviana, ¿estás en capacidad logística para leernos aquí en clase el análisis del texto número 3? Por favor, indícanos. A ver, mientras Viviana, no sé si se está ajustando o no sé si me perdió, paso rapidito a Josué. Josué, ¿podrías hacernos el análisis, tu análisis del texto número 3, por favor? El número 3. ¿Cómo realizaste tu análisis, por favor? Ok, ¿me escucha, profesor? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Sí, el análisis 3, por lo que leí, es la tesis de von Schlick, ¿correcto? Ajá, Del delito. sí, Sí. Bueno, la idea principal que verifiqué en el texto, o que pude interpretar, es que el eje del delito es la acción. Y bueno, iba a estar integrada por lo que sería el movimiento corporal. Y bueno, esto va a integrar unos aspectos que van a estar integrados por 3 categorías, que son el delito, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y la tipicidad y antijuricidad son de carácter objetivo. Otro punto que le puedo mencionar acá, porque dejé verificar acá porque lo tomé nota en un cuaderno en un momento. perfecto, tranquilo, dale. Bueno, dice que la tesis de Monlis está influenciada por el positivismo y su enfoque se basa en el concepto de acción, como le indiqué, movimiento corporal, y reconoce los movimientos o los aspectos internos que le mencioné, que fueron la culpabilidad, que se Ajá, distingue en 3 categorías: de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y el predominio objetivo sobre lo subjetivo, enfocando lo que sería la teoría causal. Este texto me costó un poco interpretarlo, profesor. ajá, ¿por qué? Dime por qué. Sí, bueno, porque veo que tiene varias informaciones. O sea, lo que entiendo o sea, en resumen, es como que el delito se centra en lo que es la acción corporal, ¿no? El enfoque, es lo que entiendo. Ajá. Y bueno, está integrado por varios aspectos, como le indiqué, lo que es la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Bueno, en sí el enfoque me costó comprender. Ok, ok. Qué tipo de texto crees tú a nivel literario? ¿Cómo lo identificas, Josué? ¿Qué tipo de texto a nivel literario? Ajá. ¿Es científico? ¿Es... O sea, ¿qué tipo de texto, cómo lo identificas tú? Que los tipos de texto, déjame verificar acá porque Tranquilo, con calma, no hay problema.
Esto es un texto narrativo, profesor. Tú piensas que es un texto narrativo. Ajá. Pero ahora, si piensas que es un texto narrativo, no es contrasentido. Pero explícame por qué piensas que es un texto narrativo. Quisiera escucharlo como te salga, Josué. Relajado que estamos en clase. Aquí no hay cuestionamiento ni nadie está saliendo mal. ¿Por qué piensas que es un texto narrativo? Me gustaría escucharte. Bueno, aquí bueno, no estoy seguro de que sea realmente narrativo, porque se está contando es una tesis, pues, de un autor que se llama Unlis, especificando una teoría y cuáles son los aspectos que integran el delito. Perfectamente. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, Josué, es el análisis. ¿Me explico? Por eso que te digo, al tú proponer algo, tú mismo puedes decir y verlo otra vez, volverlo a revisar sin nerviosismo y sin caer en que, oye, estoy quedando mal. No. Estamos en eso, estamos interactuando es para eso, para ejercitar lo que estamos viendo. Entonces uno dice, no lo es. Entonces fíjate, en cuanto al contenido, tema y asunto, yo analizo y te pregunto, Josué, y lo vamos a analizar juntos aquí. ¿Esto es un tema de actualidad, de veracidad, o es un tema de crítica de ideas principales? ¿Es un enfoque cómo? ¿Es un enfoque objetivo, subjetivo? Ese es el análisis que debemos hacer. Ahora bien, en cuanto a la tipología textual, es un tema científico, literario, periodístico. Es ahí donde me refiero. Eso es lo que yo quiero que analicen, apliquen. Por eso es que siempre les renuevo la información, porque yo sé que es un poco abundante, pero de ahí es que yo quiero que partan en su análisis. Que no solo me lean el texto, lean los textos, comprendan, me digan, profesor, se trata de esto y yo pienso que esto es falso o es correcto, pero también que tengan la capacidad de decirme, profesor, esto es un enfoque objetivo por tal cosa, o esto es un enfoque subjetivo por tal cosa. Profesor, este es un tema de actualidad porque me está hablando el delito, que el delito para verificarse tiene que ser exteriorizado. Ejemplo, estoy dándole suposiciones y dándole la creatividad necesaria para que ustedes se atrevan, no solo en esta materia, sino que a partir de este momento ustedes adquieran estas herramientas y con estas herramientas pueden analizar absolutamente todos los textos que se les presenten en su larga trayectoria. Por eso es que les hago énfasis y les hice énfasis en que ejerciten conmigo en la clase, que lo vuelvan a repensar, que vuelvan a leer el material de apoyo y que analicen su texto correctamente. Por eso es que no se lo estoy pidiendo de una vez, no, entrégame el análisis, porque es necesario que ustedes vayan analizando e internalizando las herramientas del análisis para que puedan ir poco a poco ir sustituyendo algo que consideren que fue un enfoque erróneo y lo analicen con el enfoque correcto, pero que vayan internalizando las herramientas que le vamos dando. No es fácil adquirirlas de una vez. Entonces, por ejemplo, es lo que te digo, en cuanto a la tipología textual, tenemos que saber identificar dentro del texto, si yo te pregunto, en la tipología textual, ¿qué tipo de texto consideras tú que es? Analizándolo, tú tienes que verificar si es un texto científico, si es un texto literario, si es un texto periodístico y por qué. Profesor, esto es un texto periodístico por esto y por esto. Argumentar lo que yo pienso. Me explico. En la clase de discurso, por ejemplo, yo tengo tengo que tener la capacidad, apoyándome en las herramientas, de decir en clase de discurso, fíjate que hay que tener claro, por eso es que aquí estamos aprendiendo a utilizar la herramienta. No estamos evaluando incorrectamente a nadie, estamos aprendiendo a utilizar la herramienta.
Si yo pregunto la tipología textual, me tienen que tratar de responder si es un tema, si es un texto literario, periodístico, científico. Pero si yo pregunto la clase de discurso del texto, tiene que tener la capacidad de decirme que es un discurso expositivo, argumentativo, narrativo o descriptivo, etcétera. Por eso es que te preguntaba, Josué, porque cuando te pregunto qué tipo de texto es, de tipología textual, me dijiste que era narrativo. Pero el concepto de narración se utiliza cuando te pregunten clase de discurso. Cuando te pregunten por tipología textual, tienes que enfocarte en qué tipo de tema es, qué tipo de texto es, si es científico, literario, periodístico. Cuando es narrativo, argumentativo, expositivo o descriptivo, eso es clase de discurso. Y cuando te pregunten género del texto, género, indico si es novela, ensayo, si es un editorial, si es un artículo de opinión. Ese es el análisis que nosotros debemos aplicar a nuestro texto. ¿Me entendiste, Josué? Por favor, me gustaría saber si me entendiste. Por favor.